Tengan ustedes muy buena tarde. La Universidad Católica C. Sapiense los recibe al taller Educando a las MIPES, brindado por la Gerencia de Cultura Tributaria y Aduanera del Instituto Aduanero Tributario SUNAT, en conmemoración a nuestro 22º aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Para un buen desarrollo del evento, les solicitamos mantener sus cámaras apagadas y realizar sus preguntas a través del chat. Seguidamente, escuchemos las palabras de bienvenida de la profesora Marta Medina, coordinadora académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Gracias, Yacir, muy amable. Bienvenidos a nuestra semana de aniversario de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Le agradecemos infinitamente a la SUNAT por su gentil apoyo al brindarnos tan importante taller. Asimismo, la cordial bienvenida a todos ustedes, a los participantes. Es muy grato que estén en esta tarde con nosotros y que mediante nuestra casa de estudio sea ese nexo entre ustedes y la SUNAT. Estoy segura que vamos a aprender sobre los diferentes beneficios que nos otorga la SUNAT, así como otros temas. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Adelante, licenciado. Adelante, Yacir. Es un honor para nosotros contar esta tarde con la presencia de dos grandes especialistas. En la primera ponencia, Perú, esfuerzo de todos, nos acompaña el especialista Víctor Manuel Cabrera Mérida. En la segunda ponencia, formalización de la MIPES, nos acompaña la especialista Carolina Victoria Alvarado Ortiz. Asimismo, como panelista, contamos con la presencia de la magíster Sara Masequina Ochiro, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Referente al primer tema, Perú, esfuerzo de todos, contamos con el especialista Víctor Manuel Cabrera Mérida. Él es licenciado en Administración y egresado de la Maestría en Gestión Empresarial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una especialización en Gestión Logística en la Universidad ESAM. Tiene 27 años de servicio en la SUNAT y en su trayectoria profesional ha sido jefe de administración en las dependencias de Huánuco, Cajamarca, Huacho y Lima. También jefe de almacén de bienes embargados y comisados y jefe de infraestructura. Actualmente se desempeña como especialista de la Gerencia de Cultura Tributaria y Aduanera. Entonces, invitamos al especialista Víctor Cabrera Mérida para su ponencia titulada Perú, esfuerzo de todos. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Mucho gusto, es un gusto estar acá con ustedes compartiendo esta presentación. Gracias por la invitación, gracias a las autoridades de la universidad por el recibimiento y por haber hecho realidad este evento hoy día, ¿no? Reciban también el cordial saludo del jefe del Instituto Aduanero y Tributario, el señor Eduardo Mora, y de nuestro gerente de Cultura Tributaria, el señor Rubén Esquives, ¿no? Quienes apuestan mucho por estos temas para la difusión de la cultura tributaria en nuestro país. Muy bien, entonces esta primera presentación, denominada como dijo la presentadora, Perú, esfuerzo de todos, tiene la finalidad principal y el objetivo principal es de que ustedes puedan conocer cuál es el mensaje de cultura tributaria que nosotros quisiéramos que se interioricen en las personas, en los ciudadanos, ¿no? En los contribuyentes, ¿no? Para que la cultura tributaria cada día vaya reforzándose más, ¿no? Y por ende que se entienda, ¿no? La importancia que tiene la tributación en nuestro país. Sin la tributación no sería posible pues, lograr ese país que todos requerimos y que todos también necesitamos de que este momento de crisis, ¿no? Vaya mejorando y vaya saliendo de la crisis, ¿no? Pero va a ser, sin más que duda, el esfuerzo de todos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a iniciar con la presentación. Esta presentación tiene 4 objetivos básicos, ¿no?
que ustedes conozcan cómo se construye el presupuesto público, que sepan la importancia de los impuestos y hacia dónde van los impuestos, ¿no? En qué se gastan, para qué sirven los impuestos. Y por último, vamos a ver sobre el impacto de la evasión y el contrabando, ¿no? Cómo estos fenómenos están afectando a nuestro país y cuál es el impacto económico que tiene tanto la evasión y el contrabando. Bien, entonces acá surge una primera interrogante, ¿no? De repente ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿y qué es esto de tributación? ¿Qué es esto de cultura fiscal? ¿Qué es esto de impuestos, ¿no? ¿Qué tenemos que ver con este tema, ¿no? O sea, este tema, independientemente al perfil que cada uno de nosotros como profesionales o como futuros profesionales tengamos, nos debe interesar el hecho de que somos parte del Estado y de la sociedad, ¿no? Entre ese Estado y sociedad hay un contrato implícito social, ¿no? Que justamente se va a ver materializado con el pago de los impuestos. ¿Para qué? Para financiar las necesidades que tenemos como Estado, que tenemos como nación, ¿no? Pero esas necesidades tienen que estar respaldadas por los ingresos fiscales, ¿no? Que se van a ver traducidas en el presupuesto público y cuyo objetivo final será el bienestar de todos nosotros, de todos los ciudadanos de esta nación, ¿no? Entonces, hay que tener claro, señores, de que no basta simplemente con exigir siempre al Estado la obligación que tiene, ¿no? De brindarnos mejores servicios, mejores puentes, mejores carreteras, mejores colegios, sino también materializar nosotros como ciudadanos ese contrato social que tenemos con el Estado y con la sociedad, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, ese contrato social se va a materializar a través del pago de los impuestos. Porque en efecto tenemos muchas necesidades, ¿no? Muchas necesidades ciudadanas, ¿no? Y creo que todas ellas se ven materializadas, ¿no? O se han visto, mejor dicho, con una mayor relevancia durante esta crisis, ¿no? Yo acá quiero exponerles algunas de ellas, ¿no? Que considero, creo que han tenido mayor preponderancia, ¿no? Han jugado un papel muy importante durante esta crisis, ¿no? Y que son justamente las necesidades primarias, ¿no? Como ciudadanos que todos requerimos, ¿no? Y hablamos de la salud, ¿no? La salud tan importante que en estos momentos, por el momento que estamos pasando de crisis y de la pandemia, hace de que tengamos, hace que requiramos, ¿no? Que todos nosotros requerimos un buen servicio de salud, una buena infraestructura, ¿no? No como la que hemos tenido, que ha estado muy relegada durante muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primordial que en estos momentos vamos a requerir. Pero acá yo no vengo a decirles sobre la importancia, sino que esta necesidad de salud tiene que estar también financiada y tiene que tener pues un respaldo económico necesario para que esto se pueda materializar, ¿okay? Y lógicamente, como decía, eso simplemente se va a lograr a través de la recaudación de impuestos. Seguridad también, ¿no? Es algo que nos dañe mucho y que nos agobia en estos tiempos, ¿no? La inseguridad, ¿no? Se ha venido prolongando a una magnitud que casi ya desborda, ¿no? En la sociedad, ¿no? Los niveles de inseguridad hoy en día pues son tan altos que todos nos sentimos pues amenazados por ese fenómeno, ¿no? Pero acá la reflexión va en cómo estamos contribuyendo nosotros para mejorar esos niveles de seguridad. ¿Somos conscientes acaso de que, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes de quién depende el tema del serenazgo? Ustedes me dirán, depende del municipio.
¿ok? Entonces, yo les preguntaría, ¿somos conscientes que realmente estamos cumpliendo nuestras obligaciones al pagar nuestro impuesto predial, ¿no? Nuestro autoavalúo? No estamos esperando a fin de año para que haya, pues, una amnistía, ¿no? Y dejamos sin recursos a los municipios, ¿no? Entonces, con esas premisas, entonces, debemos de pensar bien, o sea, si estamos en realidad todos cumpliendo con ello, ¿no? Porque los niveles de incumplimiento en el pago de estos impuestos son altísimos, ¿no? Entonces, yo muchas veces pregunto a las personas, ¿no? Cuando veo que reclaman esto, entonces le digo, ¿usted ha pagado al día, está al día con todas sus obligaciones municipales? ¿Ha pagado su autovalúo? ¿Paga su impuesto predial? O sea, algunos me dicen, no, estoy esperando a fin de año que haya una amnistía. O sea, entonces, ¿cómo pretendemos entonces pedirle al municipio, ¿no? Que haya pues más serenazgos, más carros? Entonces, si nosotros mismos no contribuimos con ello, ¿no? Educación, ¿no? Una necesidad muy importante, ¿no? Y de la cual también todavía tenemos mucha brecha por cerrar, ¿no? Los niveles de deserción, ¿no? Tanto en la educación básica regular como la educación universitaria son altísimos en estos momentos, ¿no? Sobre todo por el tema de la crisis. Pero también necesitamos cerrar mucha brecha de infraestructura digital para poder llevar la educación a distancia, ¿no? Pero acá también, pues, les pregunto a ustedes, ¿no? O sea, ¿tenemos los recursos necesarios para poder realizar eso? Entonces, si eso es un anhelo y es una prioridad muy importante, también tenemos que ser conscientes de que para realizar eso y para que esto se materialice, pues se va a necesitar un adecuado nivel de financiamiento que solamente, como les digo, no me cansaré de repetirlo, se va a realizar a través de la recaudación de impuestos. El sector justicia también, ¿no? Un sector muy postergado, ¿no? Pero que tampoco puede mejorar si es que no se invierte lo necesario para que puedan resurgir, ¿no? Y puedan darnos un servicio mejor a la ciudadanía. Y por último, programas sociales, ¿no? Programas sociales que han tenido un papel muy relevante, ¿no? Muy importante durante toda esta crisis, ¿no? Y durante todo, hasta antes de la crisis también, ¿no? Porque estos programas sociales son son aquellas actividades, aquellos programas que están destinados a ayudar a las poblaciones más vulnerables, al poblador que más lo necesita. Okay. Todo esto, pues, se va a ver materializado, ¿no? O se debería haber materializado con la proyección de los ingresos fiscales, ¿no? Para dar paso a la conformación del documento denominado Marco Macroeconómico Multianual, ¿no? Que es un documento que es elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas y contiene las proyecciones del Producto Bruto Interno, de la inversión pública y también del déficit fiscal, ¿no? Estas cifras se denominan macroeconómica porque tienen que ver a nivel de toda la economía nacional y multianual porque tienen que estar vigentes durante varios periodos, ¿no? Cifras como, por ejemplo, tipo de cambio, nivel de importaciones, nivel de exportaciones, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo se financia el presupuesto público? ¿No? Y si estaríamos presencialmente en estos momentos ahí con ustedes, ¿no? Dando esta pequeña presentación, yo les preguntaría si ustedes conocen cuánto fue el monto asignado o el presupuesto asignado que se aprobó para este ejercicio, para el 2020. Estoy seguro de que ninguno casi conoce esta cifra, ¿no? Y acá les presento la cifra, 177.000 millones, ¿no? O sea, con eso se tenía que financiar todo el gasto público y de inversiones para el presente ejercicio. El presupuesto está conformado, ¿no? Tanto por los ingresos y por los egresos, ¿no? O sea, ustedes cuando se hagan una idea del presupuesto público, compárenlo también
o háganse una idea con el presupuesto que todos manejamos, ¿no? Todos manejamos un presupuesto en base a nuestros ingresos, ¿no? Y con eso calculamos los gastos que tenemos que afrontar, ¿no? El impuesto, pues, los ingresos están conformados en su mayor proporción por los impuestos, ¿no? Que es la mayor gran masa que lo conforma, las tasas y contribuciones, ¿no? El Estado también se endeuda, ¿no? Al igual que nosotros también. Y el canon, las regalías, ustedes han escuchado hablar del canon minero, canon petrolero, ¿no? Y las donaciones que son en una menor escala, ¿no? Y si nos vamos al otro lado de la balanza, tenemos las inversiones, ¿no? Un buen nivel de inversiones tiene que haber en el país, ¿no? Para que el país pueda progresar, pueda mejorar su nivel de vida, ¿no? Su nivel de infraestructura, sus niveles de servicios. Los gastos operativos para que las entidades públicas puedan realizar sus actividades, el pago de servicios, ¿no? Todos también en nuestras viviendas tenemos que hacer, ¿no? Pago de servicios, agua, luz, teléfono, internet, etcétera, ¿no? El Estado igualmente tiene que hacerlo para que las entidades públicas puedan realizar sus labores, ¿no? El pago de remuneraciones, ¿no? A los empleados del sector público y cumplir con los préstamos que ha realizado, ¿no? El pago de la deuda, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, acá tienen simplemente una pequeña muestra de cómo es el presupuesto público. El presupuesto público año a año va aumentando, ¿no? Porque también las necesidades de la población crecen. El presupuesto público para el 2021, ¿no? Y ustedes habrán escuchado de repente en las últimas noticias de estos días, ya está en manos del Congreso, ¿no? Para su debate y promulgación, ¿no? Se espera que en estas próximas semanas ya se debería aprobar el presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, que está creciendo en relación a este año en 3.2%. Y acá radica la importancia que tiene la SUNAT, ¿no? La SUNAT, señores, tiene la responsabilidad de recaudar el 88%, ¿no? De esos 177.000 millones, ¿no? Que vienen a ser un promedio de 122.000 millones. Entonces, fíjense ustedes la enorme responsabilidad de recaudación que tenemos en la institución, ¿no? Para poder financiar ese presupuesto público. La recaudación, pues como ustedes saben también, se realiza a través de los impuestos, ¿no? De los distintos impuestos que ustedes ya algunos de ellos deben conocer, para ser destinado en diferentes porcentajes, ¿no? A los pliegos presupuestales del Estado, para que estos puedan cumplir sus objetivos para los cuales han sido creados. Acá yo les quería presentar a ustedes para que cómo ha evolucionado la recaudación en estas últimas décadas, ¿no? Para que ustedes se puedan dar cuenta que la recaudación, al igual que el presupuesto, porque, como les digo, la recaudación financia un promedio de 88% de ese presupuesto, ¿no? Vean cómo ha ido evolucionando año a año, ¿no? En relación al 2019, ¿no? Nos habíamos proyectado crecer en 12.480 millones, ¿no? O sea, deberíamos haber tenido un promedio de recaudación, ¿no? De 122.000 millones, ¿no? Esto, bueno, se los muestro porque para que ustedes tengan conocimiento en situaciones normales, como es permanentemente, se da de esta manera, ¿no? Lamentablemente este año pues hemos tenido una situación anormal por el tema de la crisis, ¿no? Y esto pues no ha podido realizarse. De igual manera, ¿no? La presión tributaria, ¿no? En condiciones normales, esto es cómo se ha ido presentando, ¿no? Pero yo quería que ustedes vean, se sitúen en el año 2014, ¿no? Un año en el cual tuvimos una mayor presión tributaria de 16.6%. Hasta antes de la crisis teníamos una presión tributaria oscilando entre 13 y 14%. Y fíjense ustedes, y justamente esa es la intención de que ustedes conozcan este cuadro, fíjense ustedes desde 2014 hacia adelante, ¿no? Viene decreciendo, o sea, hacia abajo, disminuyendo, ¿no? Entonces, esa disminución, señores, ¿no? Representa un promedio de 1.500 millones que el Estado deja de percibir. La presión tributaria comparada con otros países vecinos
de América Latina y el Caribe, también nos dice de que estamos muy lejos, ¿no?, de llegar a aquel nivel de inversión, al nivel de calidad de vida que todos estamos pretendiendo tener, ¿no? Fíjense ustedes, estamos en la cola casi, ¿no?, con 13%, en 13-14%, ¿no? La OCDE, ¿no?, que es un organismo especializado, ¿no?, indica que una presión tributaria muy buena, tal como la tienen los países europeos, ¿no?, Francia, Bélgica, etcétera, ¿no?, que tienen un nivel mucho mayor de calidad de vida que tenemos nosotros, ¿no?, y mejores servicios, mejor infraestructura, ¿no?, su presión tributaria está oscilando en 34%, ¿no? Entonces, como podrán ver ustedes, estamos muy lejos todavía de tener la adecuada recaudación que deberíamos tener, ¿no?, para mejorar mucha necesidad que tenemos en el Estado. ¿Cómo se presenta la recaudación por tipo de contribuyente, ¿no? Y la intención acá es que ustedes conozcan la diferencia que hay, ¿no?, en la recaudación por tipo de contribuyente, ¿no? Si ven en la parte superior, nosotros en la institución hemos segmentado, ¿no?, dos tipos de contribuyentes, ¿no? Los grandes contribuyentes, ¿no?, aquellos que le decimos PRICO, principales contribuyentes, ¿no? Ahí vamos a encontrar a las mineras, petroleras, ¿no?, bancos, financieras, etcétera, ¿no?, las grandes empresas. Estas son un promedio de 15,000. Y si vamos al otro extremo, ¿no?, vamos a ver al otro segmento que tenemos de contribuyentes, denominados los MEPECOS, ¿no? Estos son un promedio de 9 millones. Entonces, fíjense ustedes, ¿no?, la gran diferencia que hay. 15,000 grandes contribuyentes frente a 9 millones de pequeños contribuyentes, ¿ok? Entonces, si yo les preguntaría a ustedes en estos momentos, ¿quién es el que aporta más en recaudación? Lógicamente, por el nivel, ¿no?, ustedes me dirían los MEPECOS, ¿no?, que son 9 millones, ¿no? Pero fíjense, vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Fíjense ustedes, esos 15,000 aportan al Estado en IGB y renta 77%, mientras que los medianos y pequeños contribuyentes solamente aportan al Estado en 22%. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Entonces ahí, por eso decimos, ¿no?, nivel de informalidad tan alto, ¿no? 70% hasta antes de la crisis, ¿no? Y ahora vamos a llegar a cerrar el año con un nivel de informalidad más del 80%, ¿no? Entonces, algo está pasando, algo está sucediendo. Y nos tenemos que preparar para cerrar las brechas en el futuro, ¿ok? O sea, yo estoy seguro de que todos deseamos un mejor país, ¿no? No solamente para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que vamos a necesitar mucha inversión, ¿no?, para cerrar esas brechas. 19,000 millones para cerrar infraestructura de salud, ¿no?, en el corto plazo, y para llegar a poder afrontar lo que es la infraestructura total, un promedio de 160,000 millones de dólares a largo plazo, ¿ok? ¿De dónde tiene que salir este dinero? No va a caer del cielo, ni nadie lo va a regalar. Simplemente se tiene que captar a través de la recaudación de impuestos. Bien, entonces yo acá le quería proyectar un pequeño video que complementa justamente todo esto que hemos venido conversando. A ver, vamos a proyectarlo. Para que se entienda mejor a qué nos referimos cuando hablamos de impuestos, y de hecho se habla mucho acerca de impuestos, los impuestos básicamente son los pagos que tenemos que hacer las familias o las empresas al Estado para poder financiar todos los servicios públicos que vienen de él. Por ejemplo, los servicios educativos, los programas sociales, las obras de infraestructura, el Congreso, los sueldos de los profesores. Todo eso se financia a partir de los pagos que hacemos al Estado y que son los impuestos. Y hay varios tipos de impuestos. Por ejemplo, hay los impuestos que llamamos
directos, como aquellos que gravan directamente la fuente de ingresos, como es el impuesto a la renta a las familias o el impuesto a la renta a las personas. Pero también hay otros impuestos indirectos que gravan indirectamente a través del consumo o la importación una fuente que genera renta. Por ejemplo, el IGB es un impuesto que grava el consumo y que busca gravar el valor agregado de los bienes que se compran. El impuesto selectivo al consumo, que grava solamente algunos productos en particular, o los aranceles que gravan a las importaciones. En general, se puede decir que un marco de impuestos está bien diseñado cuando la base tributaria de la gente que paga o las empresas que pagan es amplia y los impuestos, las tasas son bajas. Si sucede lo contrario, se generan muchos problemas. En el Perú, lamentablemente, tenemos mucho trabajo que hacer por ahí. En el Perú, la base tributaria es pequeña, hay muchas personas que no pagan impuestos y las tasas son relativamente altas. La tarea pendiente es cambiar eso. Como mencioné al inicio, los impuestos son aquellos pagos que hacemos las familias o las empresas para que el Estado pueda financiar sus actividades o proveer los servicios públicos a los ciudadanos. Es bien importante, por lo tanto, recordar que cuánto puede hacer el Estado o la calidad de lo que haga va a depender de si pagamos impuestos o no. Muchas veces sucede que todos queremos que el Estado mejore y que dé mejores servicios, que haya mejores escuelas, postas médicas o tener un mejor poder judicial. Pero también sucede que nadie quiere pagar por eso. Por eso es que en el Perú la evasión es tan elevada. Hay cálculos que dicen que del 100% que se podría recaudar, solamente recaudamos el 70% o menos. Y esa gente que puede pagar el impuesto, pero que simplemente quiere vivir de los servicios públicos sin pagar por ellos. Hay que recordar, por lo tanto, que cada vez que nos quejemos de los servicios públicos, tenemos que pensar que somos nosotros y nadie más los que tenemos que pagar por ellos. Así que, si esto no cambia, es muy difícil, sin pagar impuestos, que mejoren los servicios públicos que tanto queremos. Ok, ¿a dónde van nuestros impuestos? Ok, bien, entonces, como ustedes habrán podido apreciar pues, en el video, ¿no? Si queremos mejores servicios públicos, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que tenemos que pagar por ello, ¿no? Y eso simplemente se va a realizar a través de la recaudación de impuestos. Muy bien, ¿a dónde van nuestros impuestos, no? Lamentablemente, el ciudadano todavía tiene una falsa percepción acerca de los impuestos, ¿no? Por eso que muchos ciudadanos aún todavía no asocian, ¿no? Que justamente las obras y los servicios públicos se realizan gracias a los impuestos, ¿no? Bueno, y esto tiene una explicación también, ¿no? Porque generalmente, ¿no? Cuando siempre se promueve, ¿no? Se hace publicidad a una obra, ¿no? Lo que más se publicita a veces es el nombre de la autoridad de turno, ¿no? Y no de que esa obra se realizó con los fondos públicos, ¿no? ¿Okay? No todos cumplen con su obligación, pues, y esto hace también que mucha gente que sí efectivamente cumple con sus obligaciones tributarias, pues a veces se produzca ese dilema, ¿no? ¿Yo por qué voy a pagar si otros no cumplen? Miren el informal que está afuera vendiendo y ese no paga un sol, ¿no? Entonces, eso también es un nivel ¿cómo les podría decir?, de falsa percepción, ¿no? Porque sí, pues efectivamente tenemos, si bien es cierto, tenemos todavía un bajísimo nivel de cumplimiento, pero hay todavía ciudadanos muy conscientes, empresas conscientes de que realmente cumplen con su obligación tributaria, ¿no? Y por último, muchos también piensan que los impuestos, ¿no?, se van para el tema de la corrupción, ¿no? Y eso tampoco es verdad, ¿no? Porque si vemos la presentación que les hice en la parte del presupuesto público, ¿no? Hemos visto todos los ingresos, ¿no? Y hemos visto todos los gastos, ¿no? Y eso que es solamente una parte, ¿no? Entonces, ahí pues no hay ningún gasto de corrupción. Entonces, eso no es así, ¿no? Entonces, eso es algo que poco a poco debemos ir cambiando en la
percepción que tienen las personas, ¿no? Sin embargo, los impuestos van para, ¿no?, financiar mucho programa social, ¿no? Ustedes deben conocer alguno de estos que estoy presentando acá, ¿no? Como Pensión 65, Caliwarma, ¿no? Que han jugado un papel, o vienen jugando un papel muy importante durante esta pandemia, ¿no? Y justamente la finalidad de ellos son, pues, ayudar a los más pobres, a los más vulnerables, ¿no? Los bonos también son financiados con el pago de los impuestos, ¿no? ¿Okay? Bien, nosotros gracias al buen manejo económico que hemos tenido en la economía, ¿no? Hemos tenido un buen ahorro fiscal, ¿no? Y ello nos ha permitido destinar, pues, un 12% del Producto Bruto Interno para atender la emergencia del COVID, ¿no? A diferencia de otros países de la región, por ejemplo, ¿no? Somos el país que mayor monto está destinando, ¿no? Tal como, por ejemplo, Chile, que solamente 6%, Colombia 1%, México 0.7%. Nosotros estamos destinando 12%, lo que equivale más o menos a 25.000 millones de dólares. ¿En qué se ha ejecutado este gasto? ¿No? En diversos rubros, ¿no? Ustedes podrán ver ahí alguno de ellos, ¿no? Yo quisiera hacer una pausa en el tema del rubro que ustedes ven acá de mayor afectación, ¿no? Lo que es subsidios y asistencias, ¿no? Como ustedes verán ese rubro que mayor porcentaje en el cual se ha invertido, ¿no? Y ahí están, pues, el tema de los bonos y los programas sociales. Esto ha permitido, ¿no?, mejorar en parte infraestructura, mejorar seguridad, comprar insumos médicos, comprar las pruebas rápidas y las pruebas moleculares, ¿no? Darle adelanto también, ¿no?, para el tema de las vacunas, ¿no? Más de 20 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso ha sido, pues, gracias al ahorro fiscal que hemos podido tener gracias al pago de los impuestos. ¿Cómo impacta la evasión y el contrabando? ¿Ok? 5.000 millones de dólares, ¿no?, representa el hecho de comprar el contrabando. O sea, cuando ustedes quieran comprar contrabando, piensen primero en el daño que están causando al país, ¿no? Porque eso está trayendo mucha competencia desleal, ¿no? El formal, lógicamente, ve reducido sus ingresos por ventas, ¿no? Se produce pérdidas de puestos de trabajo y, por ende, la reducción del consumo. La evasión también es muy perjudicial para el país. 36% en IGB, 57% en renta, lo que equivale a 58.000 millones de soles, que bien pudieran haberse invertido en mejorar hospitales, colegios y llevar agua y saneamiento para los pobladores, para las poblaciones que más lo necesitan, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes evitar que esto continúe, ¿no? Yo creo que hoy día un mensaje muy importante que queremos en SUNAT que ustedes se lleven es la importancia que tiene el pedir el comprobante de pago, ¿ok? Porque fíjense ustedes qué pasa cuando no se pide el comprobante de pago, ¿no? Imagínense ustedes que van a realizar una compra, ¿no? Ustedes son el consumidor y va a haber un vendedor que le está vendiendo, el vendedor está afecto a renta y el consumidor a IGB, ¿no? Entonces, cuando no se entrega el comprobante de pago, estos impuestos son los que deja de percibir el Estado, ¿no?, afectándose en 58.000 millones por evasión, ¿no? Entonces, la pregunta acá es, ¿no?, ¿qué mejoras se hubieran podido realizar en el sector público, ya sea en educación, en salud, si esos 58.000 millones hubieran podido ser parte de las arcas del Estado? La importancia que tiene el comprobante de pago, por ejemplo, también es cuando ustedes realizan un consumo, por ejemplo, o un servicio de 20 soles, están ayudando, ¿no?, al desayuno de un niño en edad escolar. Entonces, fíjense ustedes cuán importante es el pedir siempre y exigir el comprobante de pago. Entonces, por favor, eso hoy día llevémoslo como una tarea, ¿no? Y interioricémoslos también para que siempre recuerden ustedes que están, si es que no piden el comprobante de pago cuando hacen un consumo de 20 soles, están afectando a ese niño que tanto lo necesita, ¿no? ¿Ok? Entonces, debemos tomar conciencia, amigos, que
los impuestos sirven para ayudar a los más pobres, para mejorar mucha infraestructura en el sector público, no solamente en el sector salud, transporte, vivienda, educación, etcétera, ¿no? ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo en SUNAT para fortalecer la cultura tributaria? ¿Ok? Estos son nuestros programas bandera que nosotros le llamamos, ¿no? Que son pues los núcleos de apoyo contable fiscal, ¿no? Que son capacitaciones que damos a los estudiantes universitarios, ¿no? Para que ellos puedan ser difusores del conocimiento tributario y aduanero y de la cultura, ¿no? Encuentros universitarios, que son jornadas de educación, ¿no? Muy cortitas, de una mañana, un día, ¿no? Donde también tocamos mucho tema de cultura y de impuestos, de tributos internos y de aduanas. También estamos capacitando a los docentes, ahora lo estamos haciendo también de manera virtual, más de 5.000 docentes que venimos capacitando en coordinación con el Minedu, ¿no? Educando a las MIPES, ¿no? El voluntariado, que es un programa que lo realizan los trabajadores de SUNAT, ¿no? Para llevar conocimiento de cultura y de impuestos, ¿no? A todos los colegios a nivel nacional, y el programa SUNAT Visita a la Escuela. ¿Ok? Entonces, ahora pues todo esto lo estamos haciendo pues vía virtual, ¿no? Dado el estado por el cual venimos atravesando, ¿no? Muy bien. Visítenos, por favor, siempre en nuestra página de cultura. Ahí ustedes van a encontrar muchas novedades, mucha información acerca de lo que estamos haciendo para llevar el fortalecimiento de la cultura a todos en general. Yo creo que todos juntos saldremos adelante para vencer estos tiempos de crisis. Muchas gracias por haberme escuchado y quedo a su disposición si es que hubiera alguna pregunta. Agradecemos al licenciado Víctor Manuel Cabrera por la magistral exposición que nos ha compartido, haciendo justamente un breve resumen de lo antes expuesto, ¿no? Debemos reconocer cuán importante es nuestro deber como ciudadanos y cumplir con el contrato social. ¿De qué manera? A través del pago de los impuestos, ¿no? Contribuyendo con el Estado. Asimismo, si bien es cierto, el presupuesto anual fue de 177 millones, ¿no? De los cuales un 88% debe recaudar SUNAT. Estamos hablando de 122 millones. Pero también el licenciado Víctor los comentó de que este año la tasa de informalidad va a ser alrededor de 80%. ¿No? Eso es muy preocupante. Entonces, eso trae también como consecuencia ¿qué aspectos? Si no podemos recurrir y cubrir nuestras necesidades con nuestros recursos propios, pues recurrimos a un endeudamiento, ¿no? Público. Y ese préstamo no va a ser gratis, ¿no? Eso va a generar intereses, lo tendremos que pagar en el largo plazo. Y eso recaerá sobre las siguientes generaciones, ¿no? Debemos repensar justamente qué país para nuestros hijos queremos dejar, ¿no? Debemos actuar de manera diferente para generar un cambio real. Si sabemos que el Estado no cuenta con los recursos necesarios, ayudemos a que los contribuyentes también paguen sus impuestos, pidiendo una boleta, como bien lo dice. Toda vez que compremos, pidamos una boleta y con ello estamos ayudando a recaudar esos ingresos que necesitamos. Es por ello, y es muy cierto, que Perú esfuerzo de todos nos hace reflexionar, ya que para exigir una mejor calidad del servicio de salud, del servicio educativo, para poder tener acceso a luz, agua, desagües para todos, también es importante que cumplamos con nuestro deber. Es una labor en conjunto y como bien lo ha mencionado el licenciado Víctor, unidos todos lo lograremos. Necesitamos salir adelante con esa unión, con esa fortaleza. Bien, voy a
proceder a ver si hay algunas consultas justamente a través del chat. Claudia García nos pregunta, ¿no? Dice, buenas tardes, me gustaría saber cómo se realiza la recaudación a las personas que usan las redes sociales, como los famosos youtubers, influencers. Bueno, ese es ya un aspecto netamente operativo, ¿no? Y netamente tributario, ¿no? O sea, las condiciones ya están dadas, ¿no? Hay diversos regímenes que creo que mi compañera que me va a tomar la posta les va a poder explicar, ¿no? Pero acá lo importante es que esa recaudación, pues, como decías tú, se tiene que ver materializada, ¿no? Con la conciencia que todos debemos de tener de pagar nuestros impuestos, ¿no? O sea, dependiendo, no solamente va a depender en qué régimen estoy, sino cómo tengo que tributar, sino que realmente esa tributación se tiene que efectuar y se tiene que materializar, ¿no? O sea, porque puedo estar en algún régimen, pero no pago nada, ¿no? Entonces, no tiene ningún caso, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, por eso es el mensaje justamente y la intención de que ustedes entiendan la importancia que tiene el hecho de cumplir con nuestra obligación, ¿no? ¿Ok? Bien, tenemos una consulta más de parte de Nixon Luis. Nos dice, ¿cuál es el trabajo que corresponde a las instituciones de educación superior para ayudar en el tema de recaudación de impuestos de los ciudadanos? Yo creo que acá el tema, independientemente, ¿no? Del tema de recaudación, va a depender, el papel que le toca a las instituciones de educación superior es mejorar, ¿no? Mejorar la gestión, ¿no? Para que los ingresos que se obtengan por la recaudación puedan ser invertidos adecuadamente, ¿no? Y puedan mejorar, pues, el nivel, ¿no? De infraestructura que tanto se requiere, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ese es un papel muy importante que ellos tienen que tener, ¿no? Como instituciones, si me preguntan, ¿no? Ahora, si vamos al otro lado, ¿no? Al otro lado del contribuyente, lo que es lógicamente tendrá que mejorar es el comportamiento ciudadano, ¿no? De pagar sus impuestos. Tenemos tiempo para una consulta más, ¿sí? Nos preguntan, y respecto al sector, ¿cómo se maneja el tema tributario en los agricultores? Sí, bueno, esos son, como te digo, aspectos ya netamente operativos de la parte tributaria, ¿no? Justamente la interrogante se las dejo para que mi compañera Carolina de repente la pueda absolver, ¿no? Pero básicamente la intención de esta presentación ha sido que ustedes tomen conciencia acerca de ese contrato social que tú también lo mencionaste, ¿no? Que es implícito y que todos deberíamos cumplir. Bien, muchas gracias, licenciado Víctor, por todo lo que nos ha presentado, nos ha compartido en este tiempo. Sabemos que es una larga labor y poco a poco tenemos que ir llegando, ¿no? A ir generando conciencia. No es fácil, no es fácil, ¿no? También el pueblo reclama el poder ver de cierta forma, ¿no? Los servicios de calidad, ¿no? Pero tenemos que cumplir cada uno su parte, ¿no? El Estado tiene que brindarnos esos servicios y también nosotros debemos apoyar generando esos ingresos, ¿no? Tenemos que trabajar definitivamente todos juntos, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Okay. Doy el pase Listo. a Yacir. Sí, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, licenciado Víctor. Muchísimas gracias, profesora Sara. A continuación, para este segundo tema, formalización de las MIPES, nos acompaña Carolina Victoria Alvarado Ortiz. Ella es abogada de profesión de la Universidad de Lima, egresada de la Maestría de Política y Sistema Tributario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Tiene 27 años de servicio en la SUNAT y en su trayectoria profesional ha sido resolutora en el área de reclamos, en la Intendencia de Principales Contribuyentes y orientadora tributaria, como también supervisora en los centros de servicio al contribuyente de Washington y Nicolás de Piérola. Actualmente se desempeña como especialista de la Gerencia de Cultura Tributaria y Aduanera. Invitamos a la especialista Carolina Alvarado Ortiz para su ponencia titulada Formalización de las MIPES. Bien, buenas tardes. ¿Se ve? ¿Sí? Ok. Buenas tardes. A nombre de la Administración Tributaria agradezco la invitación que nos han hecho en su aniversario. Les deseo muchos éxitos, muchas felicidades. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes compartiendo este aniversario. Bien, voy a pasar a presentar el PPT. No sé por qué no puedo compartir ahora sí. A ver, compartir. Por favor, confírmeme si se ve. Sí se ve, Carolina, está correcto, solo que tienes que ampliar tu... Ya amplió. Sí. Perfecto. Gracias. Ok. Bien, vamos a ver esta charla de la formalización de las MIPES. Primero que nada, quería pasar por las preguntas que se había hecho, ¿no? Lo de los youtubers. Los youtubers o bien van a calificar como comisionistas o bien como publicidad. Ambas son rentas de tercera categoría y van a estar dentro de los regímenes MIPE tributario o general, ¿no? O sea, porque un youtuber por lo general es como que un líder que aconseja usar determinada ropa, usar determinados accesorios, en fin, ¿no? Entonces esto es o bien publicidad, ¿no? Por lo cual tendría que tributar por hacer esta publicidad, o bien con una comisión, como les digo, ambos con los regímenes MIPE o general. Y en cuanto al régimen agrario, bueno, hay un montón de beneficios, la tasa de renta es mucho más baja. ¿Por qué? Porque es un sector que la verdad está bastante afectado, ¿no? Desde hace muchos años, desde antes de la pandemia. El Perú ha cambiado muchísimo, ¿no? Si nosotros vamos a la historia del Perú, vemos que en el imperio de los incas, el Perú era eminentemente agrícola, ¿no? El imperio de los incas era, su fuente principal de riqueza era la agricultura, cosa que ya ha pasado a segundo y hasta tercer o cuarto plano en la actualidad, ¿no? Entonces ya el Perú no es un país agrícola. Cuando tuvimos el boom de la minería, como que levantamos, ¿no? Hace unos años. Pero la agricultura está un poco dejada de menos, entonces hay muchos beneficios para el sector agrario. De repente más adelante podemos dar una charla porque no es una cosa sencilla, hay que explicar todos los beneficios hacia el sector agrario, ¿no? Pero sí hay un beneficio, la tasa de renta es mucho más baja, no es la mitad, entonces se da este beneficio para fomentar la agricultura. Bien, vamos a empezar con la charla, la formalización de las MIPES. ¿Qué razones tengo yo para iniciar o formalizar mi empresa? Bueno, la principal razón siempre va a ser que quiero tener un negocio, lo cual no está mal, ¿no? Y quiero tener un lucro. La idea de poner un negocio es ganar y tener una ganancia. Pero hay otra razón muy importante que es la que queremos señalar en esta diapositiva, que es que con mi trabajo también genero trabajo para otras personas. Formalizando mi negocio, creo una fuente de empleo para mí mismo y para otros. Así mi planilla sea chiquitita de 2 personas, 3 personas, ya estoy generando un empleo para 2 o 3 peruanos, para 2 o 3 ciudadanos de nuestro país. Entonces esa es una razón sumamente importante pues para fomentar la formalización de un emprendimiento. ¿Qué implica formalizarme? Bueno, hay varias etapas, ¿no? Nosotros vamos a ver a detalle la formalización tributaria, pero vamos a señalar así brevemente los otros tipos de formalización. Si se trata de una persona natural con negocio, no hay esta primera etapa, que es la formalización jurídica. Esta es netamente para las personas jurídicas, las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a un notario, constituir la empresa, la forma societaria yo la elijo,
¿no? Puede ser una SA, una IRL, a mi gusto, ¿no? De acuerdo, si tengo socios, qué nos conviene más, ya eso lo veo con la Ley General de Sociedades, qué nos conviene más, y elijo la forma societaria. Una vez que tengo esta minuta, la voy a llevar a registros públicos y voy a obtener la escritura pública. Recién con la escritura pública voy a ir a la SUNAT a obtener el RUC. A diferencia de la persona natural que no tiene esta etapa, va de frente a SUNAT y con su DNI obtiene su RUC. El mismo día que va, ese mismo día sale con el RUC en la mano. Luego tenemos una formalización laboral, ¿no? Esta formalización laboral implica que a mis empleados pues les pague sus beneficios, ¿no? Su CTS, su derecho a vacaciones, ¿no? Ese tipo de cosas que tiene cualquier trabajador y a lo que aspira cualquier trabajador. Aún el régimen CAS tiene también un periodo vacacional, ¿no? Entonces todo esto debe estar de acuerdo con los lineamientos que establece el Ministerio de Trabajo. Luego tenemos una formalización sectorial que no es para todos los negocios, es para algunos tipos de negocios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que si yo me dedico a la venta de pesticidas, tengo que tener unas regulaciones con el sector agricultura. Si yo me dedico a la venta de medicamentos, ¿no? Farmacias, boticas, en fin, tengo que tener regulaciones con el sector salud, por eso se llama sectorial, ¿no? Pero no es para todos los negocios. El que vende ropa no tiene ninguna formalización sectorial, el que vende muebles no tiene ninguna formalización sectorial. Y finalmente la formalización municipal, que va a ser para todos aquellos que tengan un establecimiento abierto al público. Entonces la municipalidad les va a pedir una licencia de funcionamiento, si tienen un cartel, la licencia de carteles, ¿no? Y publicidad, ¿no? Ese tipo de cosas. Esa formalización está regulada en cada municipio de cada distrito de la ciudad, ¿no? Entonces eso es a grandes rasgos lo que implica formalizar. Vamos a ver a detalle la formalización tributaria y el primer paso ante SUNAT es inscribirme en el Registro Único de Contribuyentes, ¿no? Que es un padrón en el cual deben registrarse todos los contribuyentes, ¿no? De los tributos que administra SUNAT. Esta, para nosotros, para la SUNAT, es una base de datos cuya información es actualizada constantemente, ¿no? Tanto por los contribuyentes como por la misma administración tributaria. Pero un buen cristiano, para la practicidad, el RUC es un número largo de 11 dígitos de carácter permanente y de uso obligatorio en cada trámite ante la SUNAT. Aquí vemos la ficha RUC y el RUC siempre debe estar en estado activo y habido. Esto es sumamente importante. ¿Qué nos quiere decir el estado activo y el estado habido? Nos quiere decir que estamos trabajando, ¿no? Que no hemos dejado de trabajar, que seguimos en el negocio. ¿Y cómo puedo verificar este estado activo habido? Desde SUNAT Virtual. Bueno, esta pantalla sí es una pantalla un poco antigua, ahora ha cambiado un poco el portal, pero seguimos teniendo la ventana que dice SUNAT Operaciones con y sin clave SOL. Desde ahí puedo ver el estado de mi RUC. Pero ¿qué estados tenemos, ¿no? Constantemente? Bueno, el principal que acabo de mencionar es el estado activo, que quiere decir que el contribuyente está trabajando, está en plena actividad. Luego tenemos un estado que se llama la suspensión temporal, que se puede solicitar 2 veces al año. Es un estado en el que el contribuyente ha comunicado la suspensión de sus actividades, ¿no? Por ejemplo, en la época de la pandemia, cuando estábamos en plena cuarentena, que no se podía salir a la calle, muchos contribuyentes solicitaron la suspensión de sus actividades. ¿Por qué? Porque la suspensión implica que yo he paralizado mis actividades temporalmente, puede ser hasta por un plazo máximo de 12 meses calendarios, ¿no? Consecutivos, y en ese tiempo que está paralizado no tengo la obligación de declarar mensualmente. Entonces es importante cuando yo no puedo por determinada función que tengo que hacer, ¿no? Digamos que yo tengo que ir a provincia a vender un terreno, entonces me voy a ausentar y esto no va a ser ir y venir, sino me va a demorar 2, 3 meses, lo mejor es suspender las actividades, hago esta función que tengo que hacer, ¿no? Esta actividad, y cuando retorno vuelvo a activar mi RUC.
¿no? Entonces, en la etapa de la cuarentena, muchos contribuyentes suspendieron sus actividades porque no podían salir de su casa porque estábamos en el aislamiento social. Luego tenemos otro estado que es el de la baja provisional. ¿En qué consiste? Esta baja provisional es cuando un contribuyente ha pedido su baja de RUC, pero se encuentra en proceso de evaluación. Y termina siendo la baja definitiva, que es cuando el contribuyente solicitó su baja y ya terminó el proceso de evaluación y ya se le otorgó esta baja. Entonces es baja definitiva. Sin embargo, aquí vemos dos bajas más, ¿no? Dos estados más del RUC. La baja provisional de oficio y la baja definitiva de oficio. Estos dos estados, ¿cuándo suceden? Cuando el contribuyente cerró físicamente su negocio, ¿no? Dijo, ya no voy más, sea porque no me fue bien, sea porque he decidido cerrar el negocio porque ya no quiero trabajar más, sea porque ha salido del país, ¿no? Pero dijo, ya no sigue mi negocio, pero nunca le avisó a la SUNAT. Entonces la SUNAT primero da la baja provisional de oficio diciendo que él presume que el contribuyente podría haber dejado de realizar actividades generadoras de obligaciones tributarias, ¿no? Podría. ¿Por qué? Porque no está declarando, porque ya no pide autorización de comprobantes. Y termina siendo la baja definitiva de oficio, porque ya dice que no podría, sino presume que se ha dejado de realizar actividades, ¿no? Pero estos dos en realidad no deberían existir. Debería ser baja provisional pedida por el contribuyente y baja definitiva también solicitada por el contribuyente. Estas de oficio las hacemos en realidad para cubrir este vacío, ¿no? Pero estas no deberían existir. Entonces, si en algún momento ustedes van a orientar o van a asesorar como contadores a algún contribuyente, tienen que decirle que el día que el negocio cierra, vayan a SUNAT y den la baja, ¿no? O a través de internet den la baja del RUC. ¿Qué cambios se tienen que comunicar a SUNAT, ¿no? ¿Qué cosas se tiene que actualizar? El domicilio fiscal, ¿no? Por ejemplo, yo saqué mi RUC en el distrito de Los Olivos, pero ahora pues he conseguido un local que me lo han vendido a un precio que me conviene, en fin, pero está en el distrito de Lince, por decir. Entonces tengo que decir, SUNAT, ya no estoy en Los Olivos, ahora estoy en Lince, ¿no? Ese cambio debe comunicarse a SUNAT. Igualmente los tributos afectos, ¿no? Yo comunico a SUNAT, ya no voy a estar en el RUS, por ejemplo, ahora voy a estar en el RER. Entonces doy de baja al tributo RUS y doy de alta al IGB y a la renta. Y también presento mi formulario 2127 diciendo que me cambié al régimen especial. Igualmente el cambio de fecha de inicio de actividades, ¿no? Supongamos que mi local me lo iban a entregar ahora este mes de noviembre, pero me ha llamado el dueño del local y me dice, no, que ha habido un cortocircuito con la conexión eléctrica y que hay un problema, entonces tiene que arreglar, entonces mientras viene el electricista, hace un nuevo cableado, se va a demorar. Y justamente yo ya estoy muy cerca a fin de mes. Entonces me acerco a SUNAT y le digo, no voy a empezar en noviembre, lo voy a cambiar a diciembre. Entonces me evito la obligación de declarar el mes de noviembre porque cambio el inicio de actividades a diciembre, ¿no? Y aprovecho la campaña navideña. Entonces, eso también es importante. ¿Por qué hago este cambio de fecha de inicio? Porque si yo no aviso, sí tengo la obligación de declarar el mes de noviembre. Y no vale la pena porque no trabajé, ¿ok? Igualmente, la pérdida o deterioro de comprobantes de pago, ¿no? En realidad esto ya no se da mucho porque ahora contamos con los comprobantes electrónicos. Sin embargo, aún existen comprobantes físicos. Si se perdieran, tengo que avisar a SUNAT que se han perdido y los anulo, los doy de baja, porque si alguien los encuentra, los puede utilizar y el que va a pagar los impuestos es el titular de esos comprobantes. Igualmente el deterioro, ¿no? Como les digo, los comprobantes electrónicos nos han ayudado mucho. ¿Qué pasaba con esto del deterioro? Ustedes saben, Lima es una ciudad muy húmeda, muchas veces estaban guardados en un cajón y cuando los sacaban estaban con hongos, estaban deteriorados, malogrados. Entonces, ahora con los comprobantes electrónicos eso no sucede, ¿no? El cierre o cese de actividades económicas es lo que les había comentado, pues, ¿no? El día que yo decido cerrar mi negocio, tengo que comunicarlo a la administración tributaria. ¿Cuándo debo emitir comprobantes de pago, no? ¿Desde cuándo? Desde el inicio de actividades, ¿no? Si yo digo que voy a empezar mi negocio en diciembre,
todos mis comprobantes deben tener fecha desde el 1 de diciembre en adelante, ¿no? Entonces yo tengo que emitir comprobantes de pago desde el momento que empiezo las actividades. Y las actividades las voy a empezar con la primera compra o la primera venta, ¿no? Para solicitar nuevas impresiones de comprobantes de pago, tengo que estar al día en la presentación de las declaraciones mensuales de impuestos, ¿no? Entonces, los 6 últimos meses siempre deben estar al día en la presentación. Ojo, no dice pago, dice presentación. Si por A o B no tengo la liquidez, declaro y pagaré más adelante, pero con intereses. Y así como hemos estado viendo, pues existe un conjunto de obligaciones tributarias, ¿no? Las principales están la inscripción al RUC, la emisión de comprobantes de pago, que ya les ha comentado Víctor, que tiene un trasfondo social, ¿no? Con la boleta de 20 soles podemos facilitar un desayuno a un niño de poblaciones vulnerables. Esa es la gran importancia social que tiene el pedir el comprobante de pago. La declaración mensual de los impuestos, llevar los libros contables en los regímenes que tenemos la obligación de hacerlo, que son 3 de los 4 regímenes que llevan libros contables. Pero también hay que tener en cuenta que así como existen obligaciones, también existe un conjunto de derechos, ¿no? Que le asiste a cada uno de los administrados. Y estos los van a encontrar en la Carta de Derechos del Contribuyente y Usuario Aduanero, que es importante que la lean. ¿Qué dice esta carta, no? ¿Qué derechos tengo en un procedimiento de reclamo? ¿Qué derechos tengo en un procedimiento de fiscalización, ¿no? ¿Qué derechos tengo cuando solicito un fraccionamiento? Si yo no leo y no me informo cuáles son mis derechos, ¿cómo los voy a poder reclamar? Esto está en el portal SUNAT a disposición de todos los contribuyentes para que lean cuáles son sus derechos. Sí hay obligaciones, pero también hay derechos. Y hay que considerar que si no cumplo con mis obligaciones, voy a tener una infracción tributaria, ¿no? Que me va a caer una sanción. Entonces, es importante cumplir con las obligaciones para evitar tener una infracción, ¿no? De acuerdo al Código Tributario. Al momento de obtener mi RUC, también me van a entregar la clave SOL. Esta clave SOL es de uso importante, es de uso personal y muy importante. Al usar la clave SOL por primera vez, se va a pedir una pregunta y una respuesta fácil de recordar, ¿no? Esto para que, en caso de que se me perdiera la clave SOL, yo puedo recuperarla con esta pregunta y respuesta de fácil recordar sin necesidad de acudir a un centro de servicio. Entonces yo siempre les pongo como ejemplo en mis clases, a los chicos, les digo, una pregunta de fácil recordar: ¿cuál es mi comida preferida? ¿Cuál es mi película preferida o mi libro preferido? ¿No? Ese es algo que no me voy a olvidar porque es mi gusto, ¿no? Entonces esa es una buena forma de tener una pregunta y una respuesta fácil de recordar. Pero si en el peor de los casos no hice uso de este mecanismo, la mejor opción, si se me ha perdido la clave SOL, es obtener una nueva, porque al obtener una nueva, la anterior se elimina. Entonces eso siempre ténganlo presente para cuando tengan que reemplazar su clave SOL porque se perdió, ¿no? No deben dejarlo así, porque si alguien la utiliza, pues les puede modificar las cantidades en sus declaraciones, los datos que están en su vector fiscal, entonces es importante reemplazarla. Aquí está la clave SOL, ¿no? Que la parte de afuera, y dentro es muy similar a una tarjeta de crédito, se va a encontrar el código de usuario y la clave de acceso. ¿Qué puedo hacer con la clave SOL? Pues realizar la modificación de datos en el RUC, realizar las declaraciones y pagos, que es lo más importante todos los meses, solicitar fraccionamiento y refinanciamiento, igualmente la compensación de deudas tributarias, ¿no? Entonces sí es básico que mi clave SOL la tenga a buen recaudo y que solo se le entregue a alguien de mi absoluta confianza. ¿Qué canales de atención al contribuyente tenemos? Bueno, ahora se han ampliado, ¿no? Muchísimo. Seguimos con la central de consultas, ¿no? Que ustedes pueden pedir una consulta vía telefónica.
muy importante en la época de la pandemia, ¿no? Que todavía no ha acabado, ¿no? Pero sobre todo en la época de la cuarentena, que no estaban atendiendo los centros de servicio. Igualmente contamos con una central de consultas aduaneras, ¿no? El asistente virtual Sofía, que es un robot que contesta todas las preguntas acerca de las modificaciones tributarias que se dieron por la pandemia del COVID-19. El chat tributario informático, que también es una forma de comunicarse con SUNAT para pedir consultas. Y las redes sociales, ¿no? Contamos con Instagram, YouTube, Facebook, ¿no? Entonces, todas las redes sociales que conocemos. Y ahora sí vamos a ver brevemente los regímenes tributarios. Ya sabemos que son 4 regímenes: el nuevo RUS, el RER, el MIPE y el general. Vamos a empezar con el nuevo régimen único simplificado. ¿Quiénes pueden acogerse al nuevo RUS? Personas naturales y sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales, ¿no? Como por ejemplo bodegas, farmacias, ferreterías, restaurantes pequeños, ¿no? Todos ellos pueden acogerse. Sin embargo, el Estado pensó, ¿no?, a las personas naturales que perciban rentas por oficios, es decir, no profesionales, también las podemos permitir que se acojan al régimen simplificado, porque por lo general ellos tienen un local de atención al público, ¿no? Y aquí están los ejemplos, ¿no? Un carpintero, un albañil, un sastre, un electricista, un pintor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién concibe un sastre que no tenga su sastrería? Uno siempre va a la sastrería para hacerse un saco, un pantalón, en fin, ¿no? Entonces, se ha permitido que ellos, en lugar de emitir recibos por honorarios en la 4ª categoría, opten por acogerse al nuevo RUS y emitan una boleta de venta. Pero hay personas que no pueden acogerse, ¿no? Tipos de negocios que no pueden estar en el nuevo RUS, como por ejemplo la venta de inmuebles, la comercialización de combustibles líquidos, es decir, los grifos, los que entreguen bienes en consignación, los servicios de depósitos aduaneros, ¿no? Que esto tiene más envergadura de los topes del nuevo RUS, que ahorita los vamos a ver, los que realizan operaciones gravadas con el impuesto selectivo al consumo o a la venta del arroz pilado, que es un impuesto que grava los molinos, o los que organicen espectáculos públicos, ¿no? Ellos no pueden acogerse al nuevo RUS. Aquí están los topes del nuevo RUS, ¿no? Tanto en ventas como en compras, como máximo 96.000 soles al año, que dividido entre 12 meses nos da 8.000 soles mensuales, ¿ok? Ese es el tope máximo del nuevo RUS. En cuanto a los activos, hasta 70.000 soles, ¿no? Entonces, ¿qué activos puedo tener? Por ejemplo, si estoy en un restaurante, pues las mesas, las sillas, la caja registradora, la cocina y todos los implementos que tiene la cocina. Esos son mis activos fijos, ¿no? No están obligados a llevar libros contables ni registros, ¿no? Esa es una gran ventaja porque es un negocio especial para aquellas personas que no tienen mucha experiencia en cuanto a los negocios, ¿no? Entonces, esas personas lo que pueden hacer es empezar con el nuevo RUS. Ay, qué ruido hace esta bebida. ¿Y ahora qué? Pueden empezar con el nuevo RUS y más adelante irse cambiando a otros regímenes, ¿no? Digamos un poco más grandes, en donde se pueden llevar libros contables, ¿no? Pero el régimen único simplificado es ideal para aquellos que recién empiezan un negocio. Y permite emitir boletas de venta y tickets, ¿no? Nada más, no permite emitir facturas. Aquí están las 2 categorías del régimen único simplificado. Ventas y compras hasta 5.000 soles, desde 1 sol hasta 5.000 voy a pagar una cuota de 20 soles mensuales, y de 5.001 hasta 8.000 voy a pagar una cuota de 50 soles mensuales. También hay una categoría especial del nuevo RUS. Permítanme un minutito que me quedo con la garganta seca de tanto hablar. Ok. Entonces, la categoría especial del nuevo RUS. ¿Qué cosa nos dice esta categoría? Que está dirigida a las personas que vendan frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, semillas, del apéndice 1 de la ley del IGB. Entonces yo digo, ok, entonces voy a vender frutas y verduras, por ejemplo, en mi garaje. No, porque la condición es que sea realizado en un mercado de abastos. Mi garaje no es un mercado de abastos.
también dice, dedicado a las personas que se dediquen a vender los productos en su estado natural. Entonces hay un negocio que ha proliferado mucho últimamente, ¿no? Que ustedes ven que venden las papas cortadas y peladas a las pollerías para que puedan hacer la papa frita del pollito a la brasa, ¿no? Eso ya no puede estar en esta categoría especial del nuevo RUS, porque esa papa, a pesar de estar cruda, no está en su estado natural, ya está pelada y cortada. Entonces, estamos hablando que en la categoría especial del nuevo RUS voy a vender frutas, verduras, en un mercado de abastos y en su estado natural. Y finalmente, la tercera condición, no se debe sobrepasar los 60.000 soles anuales. Entonces, cumpliendo estas tres condiciones, me acojo a la categoría especial del nuevo RUS, cuota cero, es decir, que no pago nada, pero debe ser en un mercado de abastos, las frutas y verduras en su estado natural y no pasar de 60.000 soles anuales. ¿Cómo me acojo? Presentando el formulario 2010 cada ejercicio para acogerme a esta categoría especial. Esta es la guía de pago fácil del nuevo RUS, ¿no? Que es muy sencilla de llenar, en donde voy a poner si voy a pagar 20 o 50 soles, ¿no? Si yo paso del tope de 8.000, ya me tengo que cambiar de régimen. ¿Qué comprobantes de pago tengo que entregar en el RUS? Nada más boletas de venta o tickets de máquinas registradoras. Pero para comprar, por eso dice comprobantes a exigir, sí dice factura, porque yo puedo comprar con factura. Cabe señalar que no voy a tener uso al crédito fiscal, porque no estoy presentando un PDT, no estoy haciendo uso de ese beneficio, pero sirve pues básicamente para la probanza de la propiedad de la mercadería. Si quieren hacer un cruce de información, ¿no? La gente de fiscalización, los compañeros del área de fiscalización, es mucho más fácil con una factura, ¿no? Pero básicamente para efectos de propiedad, no para el crédito fiscal. Entonces, en resumen, ¿qué beneficios me trae el nuevo RUS? Me permite ubicarme en una categoría de acuerdo a la realidad económica, ¿no? Es ideal para aquel que empiece un negocio. Ustedes, por ejemplo, que son jóvenes universitarios, muchas veces hacen un pequeño emprendimiento. Este es un régimen que no trae muchas complicaciones, ¿no? No se encuentran obligados a presentar declaraciones anuales, ni están obligados a llevar libros contables. Es para un negocio pequeño y van viendo cómo se mueve el mercado con el producto que ustedes vendan o con el servicio que ustedes presten, ¿no? Si es que quieren hacer un emprendimiento, este es el primer paso, ¿no? Ayuda bastante. Ahora vamos a ver el régimen especial del impuesto a la renta, el RER. ¿Quiénes pueden acogerse al RER? Aquí ya se amplía el espectro, ¿no? El campo de acción. Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas. Aquí ya entran las empresas domiciliadas en el país y que obtengan ingresos por renta de tercera en el comercio, en la industria y en los servicios. Entonces aquí ya entran a tallar las empresas. ¿Cómo me acojo al RER? El RER tiene una característica especial con su primera declaración, la número 1. A partir de las 12 en adelante no, pero la número 1 tiene que ser presentada y efectuado el pago dentro de fecha, dentro del vencimiento. Entonces, si mi vencimiento del mes de octubre es en noviembre, el día 18 de noviembre, y me estoy acogiendo al RER, tengo que declarar y pagar hasta el 18 de noviembre, ¿no? Dentro de fecha, la primera declaración. En adelante sí puedo declarar y pagar posteriormente con intereses, pero la primera declaración sí tiene que estar presentada y pagada en fecha. El régimen especial de renta tiene pues un panorama más amplio, ¿no? Entonces los ingresos y las compras, ¿no? Las ventas y las compras van hasta 525.000 al año. Pero aquí yo no voy a dividir, como dije en el RUS, ¿no? 96.000 entre 12 da 8.000 mensual. Aquí yo no divido 525.000 entre 12, no. En un mes puede ser 50.000, el otro mes 20, en el otro mes 5.000, el otro mes 40, ¿no? Y así subo, bajo, pero no debo pasar de 525.000 en el año. Los activos fijos también tienen un
límite mayor, ¿no? 126.000 soles en activos fijos. Y puedo tener hasta 10 trabajadores por turno de trabajo, ¿no? Entonces, si requiero 2 o 3 turnos, puedo tener hasta 30 trabajadores, pero 10 por turno, ¿no? No puedo tener 12 en un turno y 8 en el otro, no. 10 por turno como máximo. En cuanto a los libros contables, llevo 2 libros que son el registro de compras y ventas y emito facturas, boleta, ticket. Aquí no hay límite en cuanto a los comprobantes. ¿Qué actividades no están permitidas, no? Vamos a ver que de los 4 regímenes, 3 tienen limitaciones, ¿no? El general es el único que no tiene ninguna limitación. Entonces, ¿qué actividades no están permitidas en el RER? Contratos de construcción, el transporte de carga mayor a 2 toneladas, los comisionistas, los negocios de casino, las agencias de viaje, propaganda, publicidad, los grifos, comercialización de combustibles líquidos, las ventas de inmuebles y algunas actividades profesionales como las de médicos, odontólogos, veterinarios también, la actividad jurídica, los contadores, ingenieros, la actividad informática, el asesoramiento empresarial, entre otros, ¿no? Entonces hay actividades que no están permitidas en el RER, ¿no? Entonces si yo quiero poner una agencia de viajes, ya sé que me tengo que ir o al general o al MIPE porque el RER no lo permite, ¿no? ¿Qué tributos voy a pagar? Mensualmente voy a pagar 1.5 de renta y 18% de IGB. Es pago definitivo el de renta porque no hay declaración jurada anual en el RER, ¿no? Entonces el pago definitivo mensual. Igualmente el aporte a la salud, que es el 9%, y si hubiera ONP, el 13%. Ahora veamos brevemente el MIPE tributario. ¿Quiénes van a estar comprendidos en el MIPE tributario igualito que en el RER? Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas que se dediquen al comercio, a la industria y a los servicios. Pero también hay limitaciones en el MIPE. ¿Quiénes no pueden acogerse al MIPE? Los que tengan vinculación en función del capital con personas naturales o jurídicas, ¿no? Estamos hablando de los grupos empresariales, ¿no? El más conocido grupo en nuestro país es el Grupo Romero. Él no puede acogerse al MIPE tributario, ellos tienen que entrar al régimen general, ¿no? Porque son un grupo empresarial, hay vinculación en función del capital con otras personas jurídicas. Igualmente las sucursales, agencias o establecimiento permanente de empresas constituidas en el exterior, ¿no? Estas son las grandes transnacionales, como por ejemplo McDonald's, ¿no? McDonald's es una empresa constituida en el exterior que tiene sucursales a nivel mundial, ¿no? En muchas partes del mundo, incluido el Perú. Entonces, McDonald's no puede estar en el MIPE porque es una empresa constituida en el exterior, ¿no? Y que tiene una sucursal en el Perú. Y otra limitación que tiene el MIPE es que no se puede pasar de las 1.700 UITs, pero ahí estamos hablando de varios millones, entonces no es tan chiquito el límite. Sin embargo, existe el límite, ¿no? El único régimen que no tiene límites es el general. ¿Cuáles son las tasas del impuesto? Bueno, en cuanto a los pagos mensuales, hasta 300 UITs voy a pagar el 1% como tasa, ¿no? Mensual. Y más de 300 UITs hasta el tope máximo de 1.700, el coeficiente o el 1.5 por renta. En cuanto a la renta anual, también tiene un beneficio. Por las primeras 15 UITs voy a pagar 10% y más de 15 ya pago lo normal, que es el 29.5%. ¿Cómo me acojo al MIPE? Ya aquí no dice pago, dice con la declaración jurada de la fecha de inicio de actividad, ¿no? El único que pide declaración y pago es el RER. Aquí el MIPE no lo pide. Y finalmente el régimen general, ¿no? El régimen general, que es el que siempre existió, ¿no? Y a raíz de este régimen general es que el Estado comenzó a ver que hay negocios más pequeños, para que van a emitir factura a todos, para que van a llevar contabilidad completa a todos, y se fueron creando los regímenes más chicos. Entonces, el régimen general de todas maneras ha sido flexibilizado. Y ha sido flexibilizado, por ejemplo, porque hay negocios que tienen que entrar al general, como por ejemplo las comisiones, ¿no? Las comisiones mercantiles, la ley de renta dicen que son renta de tercera y por lo tanto van al régimen general.
Sin embargo, hay diferentes tipos de comisiones, ¿no? Si vamos a hablar de la comisión por la venta de un inmueble o la venta de un vehículo, bueno, es una comisión grande, ¿no? ¿Por qué? Porque la venta de un inmueble, el precio es amplio, así sea el 5%, el 2%, es un ingreso fuerte. Entonces, bueno, amerita que lleve una contabilidad. Pero, por ejemplo, hablamos de las comisiones que recibe una persona que vende cosméticos, debe ser bien pequeñita la comisión por la venta de un lápiz labial o de un polvo compacto, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el régimen general? Ha simplificado la contabilidad. Entonces, las personas que deban estar en el régimen general, pero que tienen ingresos hasta 150 UITs, solo van a llevar 3 libros contables, que son el registro de compras, el registro de ventas y el diario de formato simplificado. Desde 150 UITs hasta 500 UITs van a llevar 4 libros, que son el libro diario, el libro mayor, compras y ventas. De 500 UITs a 1700 UITs van a llevar 5 libros, que son inventarios y balances, diario, mayor, compras y ventas. Y más de 1700 UITs, contabilidad completa. ¿Ok? Porque no hay topes en el régimen general, ¿no? Pueden ser millones de millones, ¿no? Entonces llevan contabilidad completa. ¿Quiénes pueden estar en el general? Personas naturales, cualquier tipo de persona jurídica. No hay límites de que no se puede. Las personas que tienen una sucursal en el país, no, aquí no hay límites. ¿Qué tributo se paga en el régimen general? Como pago a cuenta, el 1.5% de renta, el 18% de IGB mensual, 9% por el salud, y si se tratara de ONP, 13%, ¿no? Porque se puede optar por la AFP. Y la regularización anual, 29.5% por renta, ¿no? El pago de la declaración anual de renta. ¿Qué actividades están comprendidas? Todas. No hay restricción de actividades, dice ahí en rojo, ¿no? Cualquier tipo de actividad económica o explotación comercial, contratos de construcción, prestación de servicios, la actividad notarial, no hay límites. ¿Y quiénes pueden acogerse? También no hay límites. Aquí no vamos a decir que no a los grifos, que no a las actividades de contabilidad, que no a las actividades de informática, ¿no? Personas naturales, sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho de profesionales, todo tipo de persona jurídica, las sociedades irregulares, los contratos asociativos que lleven contabilidad independiente. O sea, no hay una restricción. Los comprobantes de pago igualmente están toditos, facturas, boletas, tickets, liquidación de compras, los auxiliares de contabilidad como notas de crédito y débito, las guías de remisión para sustentar el traslado de mercaderías, tanto de remitente como transportista, ¿no? Entonces no hay limitaciones. Y este cuadrito siempre lo sugiero en mis clases, y también se los digo a ustedes chicos, el material queda para ustedes, ténganlo a mano, ¿no? Que es bien didáctico, son los límites de las contabilidades, los libros contables que se llevan de acuerdo a los ingresos que tienen los contribuyentes, ¿no? Entonces, hasta 150 UITs, 3 libros, de 150 a 500, 4 libros, de 500 a 1700, 5 libros, y más de 1700, contabilidad completa. Y siempre hago la salvedad que estas dos últimas columnas son una sola, están separados porque estos son libros contables y estos son libros de inventarios y balances, ¿no? Pero en realidad es una sola columna. Pero esto ténganlo a mano porque de verdad que es bastante didáctico y les va a ayudar siempre para tenerlo presente. Y la diapositiva que viene también, que es el cambio de régimen, ¿no? Y siempre hago hincapié en esto para que sepan cómo se cambia uno de régimen. Aparte de lo que les había dicho de actualizar el RUC, dar de baja un tributo y dar de alta otro, ¿cuándo se puede hacer? Entonces, para subir, aquí hemos hecho una escalerita, ¿no? El más chiquito el RUS, un poquito más grande el RER, un poquito más grande el MIPE, y el más grande que es el general. Entonces, para subir en cualquier momento, entonces, ojo, también siempre hago hincapié, no tengo que ir en orden, primero al RER, después al MIPE, al general, no. Yo del RUS me puedo ir de frente al general, del RER me puedo ir de frente al general, no tengo que ir en orden. Pero ¿cuándo lo puedo hacer? Por ejemplo, ahorita en noviembre yo decido, ya, para diciembre me voy a cambiar del RUS al MIPE. Entonces lo único que hago es presento mi formulario 2127, doy de alta y baja los tributos y me cambio de frente en cualquier momento. Pero para bajar del general al MIPE, al RER, al RUS, del MIPE al RUS, en fin, ¿no?
del RER al RUS, ¿no? Solo en enero de cada año, ¿no? Entonces, si se me pasa enero que se vence en febrero, ojo, ¿no? Ya ahorita está bien cerca, enero del 2021, que se paga en febrero, ¿no? Se vence en febrero. Si se me pasa enero del 2021, me tengo que esperar hasta enero del 2022. Entonces, esto sí hay que tenerlo también presente. Esta diapositiva también les sugiero que la tengan impresa a mano en cualquier cartapacio, ¿no? Para que la tengan a mano, solo en enero de cada año. Subir en cualquier momento, en febrero, en julio, en septiembre, en cualquier mes, pero para bajar solo en enero de cada año. Y ahora vamos a ver un par de casos prácticos, chiquititos. El señor Arturo Pérez tiene la siguiente información de su restaurante turístico, ¿no? En enero tuvo ventas por 4.500 y compras por 4.450. En febrero, ventas por 4.600 y compras por 5.500. Y en marzo, ventas por 4.900 y compras por 3.000. Determinar el impuesto a pagar de los 3 meses. En el mes de enero, primero, al tener compras y ventas menores a 5.000, le corresponde a pagar en la categoría 1, es decir, la cuota de 20 soles. ¿Qué pasa en el mes de febrero? Tiene ventas por 4.600, ¿no? Entonces, por este ítem de las ventas, seguiría en la categoría 1, pero en las compras, en las adquisiciones, tiene 5.500, superando el límite de la categoría 1. Entonces, de conformidad con la norma, basta que sea en compras o en ventas, que se supere en cualquiera de las dos los 5.000 soles y debe cambiar de categoría. Por lo tanto, en el mes de febrero, al superar pues, el límite de 5.000, se debe pasar a la siguiente categoría pagando la cuota de 50 soles. Y en el mes de marzo, vuelve a tener compras y ventas menores a 5.000. Entonces le vuelve a corresponder pagar en la categoría 1, es decir, la cuota de 20 soles. Este pequeño casito lo que quiere dar a entender es, primero, que por las compras también me cambio de categoría, no solo por las ventas. Y segundo, que subo y bajo de acuerdo a mis ingresos. No es que tengo que hacer un comunicado a la SUNAT, miren, ahora volví a bajar, no. Simplemente mis ingresos volvieron a ser menos de 5.000, vuelvo a pagar 20 soles. Vuelve a subir, digamos que en mayo, vuelve a subir, vuelvo a pagar 50 soles. En junio vuelve a bajar, vuelvo a pagar 20 soles, ¿no? Y así. Esa es la idea de este pequeño caso práctico. Y ahora vamos a ver un caso práctico del RER. La empresa Artesanía SAC, con RUC XX, inicia actividades el 1 de diciembre del 2018 en el RER. El vencimiento de la obligación tributaria correspondiente a diciembre del 2018 es el 17 de enero del 2019. En el mes de diciembre, Artesanía SAC tiene ventas por 68.000 soles, pero el total de sus ventas las ha realizado al crédito, por lo que carece de liquidez para el pago de sus obligaciones tributarias. Entonces, el contribuyente Artesanía SAC presenta su PDT 621 del periodo diciembre de 2018 el 15 de enero del 2019 y realiza el pago del impuesto, ¿no?, por el importe de 1.020, que es el 18%, etcétera, el 1 de febrero del 2019. Hay que determinar si hay alguna contingencia para efectos del RER. Entonces, en nuestro caso, vemos que el contribuyente presenta su declaración el 15 de enero, antes del vencimiento de sus obligaciones, que estaban como fecha límite el 17 de enero. Entonces, en ese caso ha cumplido, ¿no?, porque ha presentado su declaración dentro de fecha, ¿no?, antes del vencimiento. Pero ¿qué pasa con el pago? El pago recién lo realiza el 1 de febrero. Y como mencionamos, el vencimiento era el 17 de enero. La fecha límite era el 17 de enero y se pasó, ¿no?, para realizar el pago de los 1.020 soles. Por lo que en este caso, la empresa Artesanía SAC no se habría acogido al régimen especial y se encontraría en el régimen general del impuesto a la renta, porque habíamos dicho que la primera declaración del RER tiene que ser declarada y pagada dentro de fecha. Como no hizo el pago dentro de fecha, no se acogió al régimen general.
¿no? Entonces, no son casos muy complicados. Lo que queremos dejar, ¿no?, sobreentendido es que en la declaración y pago, para acogerme al RED de la primera declaración, tiene que hacerse dentro de fecha. Bien, aquí están nuestras redes sociales que les había mencionado. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, ¿no? Ustedes pueden entrar desde su celular y les animamos a visitar la página de Cultura Tributaria, cultura.sunat.gov.pe, ¿no? Estos son los personajes con los que trabajamos con los niños. Clarita, Mateo, que está nombrado, ¿no?, por el santo patrono de la SUNAT, que era San Mateo Apóstol, que era recaudador de impuestos, y el perrito Justus, que es un homenaje a la Brigada Canina de Aduanas. Bien, muchísimas gracias. Estoy a su disposición para cualquier consulta que ustedes tengan. Muchas gracias por su excelente ponencia, estimada licenciada Carolina Alvarado. Es un gusto volverla a tener con nosotros. Bien, vamos a aprovechar para que vayan llenando una encuesta, ¿sí? Y procedo, está en el chat, por favor. Es importante que apoyemos con esta encuesta, ¿sí?, brindada por la SUNAT. Asimismo, aprovecho con breves palabras para poder hacer un resumen de lo presentado por la licenciada, ¿no? Entonces, si bien es cierto, cuando nosotros formalizamos nuestro negocio, ya desde ese momento estamos impactando en la vida de otros individuos, en la vida de otros peruanos. Vamos generando un ingreso, no solamente para ese nuevo trabajador, sino también para su familia. Entonces, continúa la cadena, ¿no? Asimismo, también nos ha graficado de manera general los aspectos que debemos considerar cuando decidimos formalizar un negocio. Desde el RUC, clave SOL, los canales también de atención a los cuales debemos acudir como contribuyentes, ¿no? Y de esta manera estamos tratando, pues, de que podamos acercarnos a la SUNAT, ¿no? Que vayamos rompiendo un poquito esos miedos, ¿no? También nos ha compartido y nos ha informado respecto a los 4 regímenes tributarios que tenemos: RUS, MIPE, régimen especial, régimen general, ¿no? Y la licenciada Carolina muy bien lo ha graficado, nos ha dado los alcances principales de las características que tiene cada uno, ¿no? Asimismo, aprovechemos este espacio académico y educativo para que nos ayude, estimada licenciada Carolina, de poder comprender justamente la percepción que tenemos la gran mayoría de peruanos, ¿no? Y por tanto cuesta mucho entrar a la formalización, ¿no? Por ejemplo, justo Donato Amador, ¿no?, y Liliana Basto nos dicen, ¿no? Se parte de la hipótesis de que el control de recaudación solamente se da a los negocios pequeños y a las grandes empresas. ¿Qué sucede? Y esto se complementa con lo que dice Liliana, ¿no? La percepción del pueblo es que la SUNAT aprieta a los que menos tienen, a los que hacen mucho esfuerzo por emprender, pero las grandes empresas transnacionales pagan impuestos, no pagan. ¿Cómo podríamos hacer esto, no? Ayúdenos a... ¿Cómo no? En realidad, esa crítica nos la hacen constantemente, pero no es así. Lo que pasa es que las grandes empresas tienen estudio jurídico, judicializan sus cobros, las acreencias, ¿no? Interponen reclamos y, bueno, dilatan el tiempo, ¿no? Pero acabamos de ganar, bueno, no acabamos ya hace unos meses, pero hace poco, hemos ganado ya el proceso con Telefónica, ¿no? Por fin se logró cobrar esa señora deuda que teníamos con Telefónica, ¿no? Entonces, pónganse en el lado del acreedor, chicos. El acreedor siempre va a querer cobrar. Lo que pasa es que, claro, lo judicializan y como entidad del Estado no podemos decir desconocemos al Poder Judicial y páguenlo, ¿no? Tenemos que seguir los conductos regulares. Entonces yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Digamos que yo les presté a ustedes 5.000 soles. Y ustedes vienen el día del pago, yo voy a cobrar y obviamente yo quiero los 5.000 todos juntos. Y ustedes me dicen, uy, no tengo todo, pero tengo 500. Yo como acreedor, ¿qué voy a hacer?
recibir los 500 porque bueno, ¿no? Es un adelanto de la deuda, pero yo en realidad quería todo junto, ¿no? Eso sucede mucho con los contribuyentes, ¿no? Entonces, si no tienen completo, van pagando una parte, ¿no? A veces lo hacen solicitando un fraccionamiento de forma en donde hay un acuerdo de la administración tributaria con el contribuyente, otras veces reclaman, como hizo Telefónica, ¿no? Entonces, esto entra un proceso, el proceso demora, se dilata el cobro, pero al final el Poder Judicial nos dio la razón y ya hemos podido hacer este cobro. Siempre SUNAT va a querer cobrar a grandes y a chicos, inclusive ya les explicó Víctor, el grande paga más, entonces la recaudación es más importante para poder cumplir con las actividades del Estado. Entonces sí nos interesa cobrarle a las grandes empresas. Lo que pasa es que judicializan, ¿no? Y eso es lo que causa la demora, ¿no? Ahora sí está mucho más claro el por qué, ¿no? Así es, las redes sociales muchas veces invaden de información que no necesariamente es real, ¿no? Y perjudican muchas veces la imagen como institución también de la SUNAT, ¿no? También nos consultan respecto a los servicios de transporte como Uber, ¿se puede considerar como trabajador independiente ese servicio? En realidad Uber es una empresa que paga renta de terceras, si mal no recuerdo, me parece que está en el régimen general, y ellos a su vez subcontratan a las personas que le van a hacer el servicio. El acuerdo entre ellos sí no estoy segura si lo hacen con recibo de honorarios o también les piden factura y boleta. Pero ellos subcontratan, o sea, la empresa grande, digamos, es Uber, que tiene la central telefónica, todo, y ellos le dicen a Juan Pérez que vaya a recoger al señor fulano de tal a tal dirección, al señor Ramírez que vaya a recoger a la señorita fulana de tal a tal otra dirección, y subcontratan a los dueños de los carros, de los vehículos, ¿no? Entonces ese contrato me parece que es a través de comisión, ¿no? Entonces ellos deben estar también en renta de tercera. Pero el contribuyente Uber sí tributa como cualquier otro contribuyente, ¿no? En el régimen general. ¿Dónde y cómo se pueden abrir los libros contables virtuales? Ya, Los libros claro, es entrar a la página web de SUNAT, en el portal, y ahí están los libros contables. Ya ahora no hay la necesidad de legalizarlos, ¿no? Ya ese es un gasto que no se hace porque ya el libro contable, como emana del portal de SUNAT, ya nos obviamos la legalización. Y la gran ventaja igualmente que con los comprobantes de pago es que ya no hay un deterioro o pérdida, ¿no? ¿Cuántas veces tuvimos en el pasado contribuyentes que habían bajado del taxi y habían dejado los libros en el taxi, ¿no? Y rehacer un libro contable es prácticamente imposible, ¿no? O sea, se rehace a un 80, 90% en el mejor de los casos, a veces a un 40, a un 50, porque es imposible, pues no hay clientes que son permanentes, entonces ese es mi cliente conocido, yo voy, lo llamo, le pido que me dé fotocopias de la factura, pero al cliente que pasó una vez, bien difícil ubicarlo, ¿no? Entonces ustedes lo saben mejor que yo como contadores, pero ahora eso ya como que se ha solucionado con los libros contables. Es ingresar al portal y generar el libro contable, ¿no? Básicamente. Una pregunta muy interesante es, ¿cómo lograr el emprendimiento universitario formal? Como les decía hace un rato, por ejemplo, en otra universidad yo tuve una pregunta, ¿no? Una inquietud de una chica cuyo hobby era hacer cupcakes, ¿no? Pasteles. Por ejemplo, ahorita que está cerca la época navideña, hacen esas galletas decoradas muy bonitas con la carita de Papá Noel o de un muñequito de nieve, en fin, ¿no? Y entonces ella empezó vendiéndole a su familia, ¿no? Como empezamos todos y que ahí nadie nos pide comprobante, pues la tía, la madrina, la prima. Pero luego se va ampliando, ¿no? Entonces ya pide la vecina, ya pide el amigo de la vecina. Entonces ya cuando comienza a crecer un poquito más, siempre lo más aconsejable es obtener su RUC, que es súper fácil, sacándose un centro de servicio o a través de la mesa de partes virtual, y estar en el régimen simplificado porque es más sencillo, ¿no? Y no nos complicamos con libros contables, ni declaración anual, ni nada. Y el negocio puede ser de repente por una etapa, ¿no? Acaba Navidad y de repente ya no tengo ni el tiempo, ni tampoco tantos clientes, y lo doy de baja o lo suspendo temporalmente hasta que llegue, por ejemplo, el Día de la Madre, ¿no? Y ahí vuelvo a abrirlo,
porque puedo hacer cupcakes o cositas así de pastelería para el Día de la Madre. Pasa el Día de la Madre, puedo volverlo a dar de baja y así, ¿no? Entonces es una opción bastante viable pues para los jóvenes, ¿no? Porque es sencillo, ¿no? Es una idea, ¿no? No es una obligación, sino que simple y llanamente el que quiere hacer un emprendimiento, esa es una buena opción, ¿no? Muchas gracias, licenciada Carolina. Bien, sabemos que tenemos varias preguntas y eso es muy importante. No se preocupen porque vamos a seguir generando espacios, trabajando con la SUNAT para seguir educando a las MIPES y ir absolviendo poco a poco las dudas, ¿no? Reiteramos nuevamente el agradecimiento y queremos expresarlo a través de una fotografía virtual, por lo que les pedimos a cada uno de ustedes. Un minutito antes de pasar a la fotografía, ahorita pasamos, sino que vi una consultita que me pareció bien interesante y la quiero responder para que tengan un panorama más amplio. Gracias, muchas gracias. Una persona puso, ¿qué pasa si yo empecé en el RER y no tuve ingresos el primer mes, pero no cambié la fecha de inicio? Ahí, cuando no tuvo ingresos, ya no va a ser declaración y pago, solo declaración porque no hubo ingresos. Entonces, pero sí la declaración en fecha, porque si no, no me acojo al RER, ¿no? Entonces, no hay ingreso, no hay pago, porque no hay ingreso, pero la declaración sí tiene que ser en fecha, ¿ok? Eso quería dejarlo en claro. Ahora sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. Le agradecemos de verdad, ¿no? Ese gesto de querer por lo menos responder una consulta más, ya que el tiempo, como usted sabe, apremia. Bien, entonces les pedimos que como forma de agradecimiento a nuestros queridos compañeros y amigos de la SUNAT, pedimos que puedan encender sus cámaras, ¿sí? De esta manera también los estudiantes que nos siguen desde las diferentes filiales, Atalaya, Nueva Cajamarca, Huacho, Chulucanas y también Lima, puedan visualizarnos, así como nuestros seguidores también del Facebook. Todos agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, profesor Macedo, muchísimas gracias, profesora Carolina, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Yacine, excelente apoyo. Gracias, profesora Sara. Gracias a noches todos. con todos. Gracias. Gracias, nos vemos. Hasta otro momento, chao. Muchas gracias, profesor Jaime. Gracias a ustedes, gracias a la Casa de Estudio, ¿no? Que estas dos oportunidades en la mañana y ahora en la tarde hemos estado con ustedes. Gracias a todas las autoridades de la Universidad CE Sapienza. Muy buenas noches, hasta cualquier otro momento. Gracias. Buenas noches, profesor. Muchísimas gracias, buenas noches.